Este módulo describe temas relevantes que se deben tener en cuenta para el seguimiento financiero de los proyectos de los diferentes modos de transporte. Dentro de estos temas encontramos la constitución de un patrimonio autónomo, la interrelación con las diferentes áreas de la ANI, modelo de retribución y manejo de recursos estatales, entre otros. Dentro de los objetivos de aprendizaje del módulo, encontramos identificar aspectos relevantes que se deben tener en cuenta para el seguimiento financiero de los diferentes modos de transporte relacionados con el patrimonio autónomo de los proyectos, indicadores de cumplimiento con impacto financiero a los concesionarios y variables financieras que inciden en las modificaciones contractuales, entre otros. Establecer la interrelación existente entre las diferentes áreas de la ANI que intervienen en el seguimiento financiero de contratos de los proyectos de concesión. Seguimiento financiero por modo. El seguimiento financiero permite evaluar de una manera objetiva las desviaciones que se van generando en el transcurso del desarrollo del proyecto, relacionadas con las obligaciones y planificación financiera del contrato de concesión. Por lo tanto, para tener un correcto control financiero, se debe realizar seguimiento responsable y constante sobre las diferentes actividades, y así, obtener argumentos y elementos de juicio necesarios que permiten tomar decisiones en determinadas situaciones para alcanzar los objetivos propuestos. De este modo, la tarea de la supervisión financiera de los proyectos se enmarca en verificar el cumplimiento de las obligaciones en los plazos establecidos contractualmente y, en caso de encontrar incumplimientos, aplicar los mecanismos que permitan dar cabal cumplimiento a los mismos, cuantificando los perjuicios o sanciones a las que haya lugar. De manera general, todos los modos de transporte portuario, aeroportuario, férreo y carretero realizan el seguimiento financiero de las siguientes actividades. Revisión de garantías desde el punto de vista financiero de los contratos de concesión, contratos de obra pública y contrato de interventoría. Cálculo de las sanciones y perjuicios por presunto incumplimiento de alguna obligación establecida en el contrato de concesión portuaria o férrea. Asimismo, para los procesos sancionatorios en el modo aeroportuario y carretero, modificaciones contractuales, documentos de estudio de conveniencia y oportunidad, minuta de otros CIEs, actas de inicio, presupuesto desagregado, indexaciones, cupo de adición, evaluación de efectos financieros de posibles modificaciones contractuales. Seguimiento al cumplimiento de la obligación de fondeo por parte del concesionario a las diferentes subcuentas que establezca el contrato de concesión. No se incluye en modo férreo. Para el modo portuario y aeroportuario, se revisa el cálculo, verificación y seguimiento al pago de la contraprestación pactada en el contrato de concesión. Revisión de los informes de fiducia en los que se administran los recursos de los proyectos de concesión y asistencia a los comités fiduciarios en los que se presentan dichos informes. Asimismo, el seguimiento a los contratos y las cuentas de los patrimonios autónomos. No se incluye modo portuario. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y reporte en materia financiera por parte del interventor. Revisión del valor facturado por la interventoría por los servicios prestados. Seguimiento al cumplimiento del valor de las pólizas tanto por el concesionario para el contrato de concesión como la interventoría para el correspondiente contrato. Seguimiento a la obtención de ingresos regulados y no regulados por parte de los concesionarios, en los casos en que el contrato sea de ingreso esperado. Hacer seguimiento a la obtención del ingreso regulado esperado y en los casos de valor presente de los ingresos esperados hacer seguimiento al mismo. Modo aeroportuario. Seguimiento a la retribución de los concesionarios de acuerdo con la tipología de ingreso que se establezca en los contratos de concesión, retribución, ingreso esperado, BPIT o IMG. Seguimiento al cumplimiento del plan de inversiones contractual. Modo portuario. Los modos, aeroportuario y carretero, realizan el seguimiento financiero de las siguientes actividades. Verificación y aprobación en conjunto con el área jurídica de la idoneidad de la sociedad fiduciaria seleccionada por el concesionario para la realización del contrato de fiducia. Revisión de la minuta del contrato de fiducia a fin de establecer los aspectos financieros de minuta estén de conformidad con lo que establece el contrato de concesión. Revisión de estados financieros de concesionarios y o fideicomisos según aplique con la periodicidad establecida en los contratos de concesión y o de fiducia. Verificación de los aportes de deuda y capital inicial conforme se establezca en las obligaciones del concesionario de el cierre financiero para los proyectos. Revisión, seguimiento y trámite de los pagos asociados a los mecanismos de solución de controversias previstos contractualmente y utilizados en su ejecución.
Asimismo, evaluación de eventuales efectos financieros derivados de las controversias frente a la ejecución contractual. Evaluar eventuales efectos financieros derivados de desplazamientos en los cronogramas de inversión cuando aplique o derivados de controversias frente a la ejecución contractual. Proyección de recursos requeridos para eventuales adiciones de los contratos de interventoría. Revisión de los incrementos tarifarios de los ingresos regulados con la periodicidad establecida en cada contratación, modo aeroportuario. Revisión de los incrementos tarifarios de las estaciones de peaje en cada uno de los contratos de concesión. De acuerdo con lo establecido en las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte, modo carretero. Particularmente en el modo férreo se realizan las siguientes actividades. Seguimiento a los ingresos férreos. Apoyo en la expedición de certificados de disponibilidad y registro presupuestales. Solicitud de vigencias futuras. Seguimiento al presupuesto asignado a la vigencia y a las reservas presupuestales. Apoyo en la proyección de necesidades de vigencias futuras. Seguimiento formato informe de ejecución de recursos públicos. Seguimiento formato informe de ejecución de seguimiento de recursos entregados y recibidos en administración. Seguimiento formato de valoración de activos de los contratos de concesión. Proceso de reversión y liquidación de los contratos. Seguimiento a los contratos de fiducia y las cuentas de los patrimonios autónomos. Seguimiento al cumplimiento del plan de inversiones contractual. Interrelación con diferentes áreas de la ANI. Los proyectos de concesión, para un seguimiento oportuno, cuentan con un equipo de trabajo interdisciplinario, técnico, jurídico, riesgos, ambiental y social, quienes desde su competencia efectúan la verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales, los cuales se encuentran articulados para lograr un óptimo resultado. Es así como las siguientes tablas presentan esa interrelación entre las diferentes áreas de la ANI para los diferentes modos de transporte. Mencionaremos algunas de las áreas que intervienen en diferentes procesos. La gerencia de riesgos contribuye en el seguimiento de los riesgos que se puedan materializar en el acto y cuando aplique, la gestión de recursos a través del Fondo de Pasivos Contingentes para riesgos a cargo de la Nación. La gerencia predial contribuye en el seguimiento de la ejecución de los recursos destinados al plan de adquisición predial y compensaciones socioeconómicas. La gerencia ambiental contribuyen en el seguimiento de la ejecución de recursos destinados a las compensaciones ambientales. Interrelación con diferentes áreas de la ANI. La gerencia de planeación consolida el anteproyecto de presupuesto para los contratos que requieran la incorporación de recursos en el presupuesto de inversión. La gerencia de sancionatorios apoya en la tasación de multas frente a eventuales incumplimientos o en el proceso de sancionatorio cuando la obligación incumplida es por obligaciones financieras incumplidas. La gerencia de defensa judicial coordina los temas relacionados con recursos y trámites de pago o tasaciones requeridos dentro de eventuales tribunales de arbitramiento o amigables componedores. La gerencia de gestión corporativa para la gestión de pagos eventuales de vigencias futuras o tribunales de arbitramiento con cargo a presto ANI, sentencias y conciliaciones, y para la entrega de información contable relacionada con el proyecto. La gerencia de asesoría legal interviene en el seguimiento de asuntos contractuales que requieran un trabajo conjunto. Constitución de patrimonio autónomo. Un patrimonio autónomo es el conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria. Estos bienes salen real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente, titular del dominio, y están afectos al cumplimiento de las finalidades señaladas en el acto constitutivo. En el artículo 24 de la Ley C08 de 2012 se dispuso que los recursos públicos y todos los que se manejen en el proyecto, deberán administrarse a través de un patrimonio autónomo constituido por el contratista, integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados al proyecto. El patrimonio autónomo lo debe constituir el concesionario de la celebración del contrato de fiducia mercantil con la fiduciaria. Será el centro de imputación contable del proyecto y por lo tanto todos los hechos económicos del proyecto serán contabilizados en dicho patrimonio. Dado lo anterior, presentamos cómo se constituye el patrimonio autónomo según el modo de transporte. En el modo portuario, el patrimonio autónomo se constituye para fondear el costo de la interventoría que hará seguimiento a las obligaciones contractuales del contrato de concesión durante la etapa de construcción y reversión, según lo que se haya definido en contrato. El concesionario
Actuando como fideicomitente, debe constituir un patrimonio autónomo a través del cual se administran los recursos aportados por el concesionario para fondear el costo de la interventoría. Dado lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente. La ANI se encarga de impartir las instrucciones a la fiduciaria para el uso de los recursos. Los recursos disponibles en la cuenta interventoría se destinarán a la atención de los pagos al interventor del contrato. El concesionario estará obligado a fondear este patrimonio autónomo durante la vigencia del contrato. Si el valor mínimo del aporte para el pago de la interventoría resulta insuficiente para hacer los pagos al interventor del contrato, los recursos adicionales deberán aportarse por el concesionario a su cuenta y riesgo, previa aprobación de la ANI. Por otro lado, en el modo aeroportuario y carretero, el patrimonio autónomo se constituye en cumplimiento del principio de transparencia de la gestión contractual previsto en las leyes 80 de 1993 y 1508 de 2012, para administrar los recursos de los contratos de concesión, garantizando el manejo separado e independiente de los recursos destinados a la ejecución del proyecto de concesión. La estructura del patrimonio autónomo tiene una división básica, en la cual se distinguen principalmente dos cuentas, una cuenta principal, concesionario, y una cuenta ANI, concedente, cada una de las cuales se subdivide a su vez en las subcuentas definidas contractualmente o en las que el contrato le permita a cada una de las partes llevar adecuadamente el desarrollo de sus responsabilidades contractuales. Dentro de su función de administración del patrimonio autónomo en los modos aeroportuario y carretero, se realizan entre otras las siguientes actividades. Identificación de las fuentes de recursos, ingresos regulados, ingresos no regulados, aportes de equity, aportes de la nación, rendimientos financieros entre otras. Separación de los recursos en subcuentas para delimitar el uso de los recursos a la destinación que se establezca en el contrato de concesión, así como la definición de los beneficiarios ordenadores del gasto en cada subcuenta. Tramitar los pagos asociados a cada una de las subcuentas de acuerdo con las reglas previstas contractualmente. Finalmente, para el modo aeroportuario centralizar la contabilidad del proyecto en los casos en que así lo establezca el contrato de concesión, en algunos casos la contabilidad del proyecto se lleva en la sociedad concesionaria, y para el modo carretero, servir de centro de imputación contable de todos los hechos económicos del contrato de concesión de acuerdo con lo establecido contractualmente. Para terminar, en el modo férreo, el patrimonio autónomo se constituye para fondear los aportes de recursos públicos y para fondear recursos entregados y recibidos en administración. El concesionario, actuando como fideicomitente, deberá constituir un patrimonio autónomo a través del cual se administren los recursos aportados. La ANI se encarga de impartir las instrucciones a la fiduciaria para el uso de los recursos. En los contratos de administración, el administrador da las instrucciones a la fiduciaria para el uso de estos recursos. Ahora, pasamos al tema de retribución y manejo de recursos estatales por modo. En el modo portuario, los contratos de concesión portuaria provienen de una iniciativa privada, por lo tanto, no se manejan recursos estatales. La remuneración de las sociedades titulares de concesiones portuarias resulta de los ingresos que reciben servicios de operación portuaria. Por su parte, el objeto de un contrato de concesión portuaria corresponde a la construcción, inversiones, mantenimiento, operación y administración de un terminal marítimo de uso público o privado según corresponda, a cambio de una contraprestación económica al Estado. De otro lado, en el modo férreo hay contratos de concesión y contratos de obra pública. La remuneración de los contratos de concesión resulta de la explotación de la infraestructura férrea y /diagonal o acuerdos de retribución por volúmenes transportados y otros servicios prestados, arrendamiento de inmuebles, material rodante y uso de vía. Y la remuneración de los contratos de obra pública resulta de los montos de recursos públicos que se pacten por la administración, operación y construcción y mantenimiento del corredor. Entre tanto, en el modo carretero se debe tener en cuenta que este modo ha tenido varias generaciones, y vale la pena revisar el anexo 1 del módulo, para tener un conocimiento más profundo sobre este tema. En cuanto a las generaciones de cuarta y quinta generación tenemos que, particularmente hablando del recaudo de peajes, la remuneración se contempla como el valor presente de ingresos por peajes, BPIP, el cual es un parámetro establecido contractualmente desde el inicio de la concesión. Esta forma de remuneración establece que el recaudo de peajes generado en cada una de las casetas asociadas a cada contrato de concesión es deflactado con el IPC, índice de precios al consumidor,
y descontado con una tasa de descuento pactada en el contrato de concesión, de tal forma que se puede definir un valor en el tiempo que asocia dichos ingresos a las inversiones que el concesionario tiene la obligación de realizar. Bajo este esquema, se establece una proyección de los ingresos, costos y gastos del proyecto mediante la unidad de Project Finance, de tal manera que la totalidad del recaudo de las estaciones de peaje está destinada a la retribución del concesionario hasta la obtención del VPIP, valor presente de ingresos por peajes. Finalmente, en los contratos de concesión aeroportuarios, la remuneración se da mediante la cesión de los ingresos, compuestos tanto por los ingresos regulados, por ejemplo, tasas aeroportuarias nacionales e internacionales, parqueo, etc., como por los ingresos no regulados, por ejemplo, los arrendamientos de locales comerciales generados por la operación de la infraestructura aeroportuaria. Se remunera y retribuye al accionario todas las obligaciones y riesgos a cargo de éste en el marco del contrato de concesión. Adicionalmente debe considerarse que los actuales contratos de concesión aeroportuaria tienen diferentes formas de plazo, las cuales están directamente relacionadas con la remuneración. Plazo fijo. Ingreso regulado esperado, mínimo y plazo máximo. VPIE, valor presente de los ingresos esperados, plazo mínimo y plazo máximo. Respecto a los ingresos cedidos pueden ser objeto del pago de un porcentaje de contraprestación a la aeronáutica civil de acuerdo como se haya estructurado el proyecto e incluido en el contrato de concesión. Indicadores de cumplimiento que impactan financieramente a los concesionarios de 4G, carretero y aeroportuario. Los indicadores de cumplimiento son todos aquellos datos que ayudan a medir objetivamente, en un ámbito o espacio temporal, la evolución de acciones asumidas en determinada área para el cumplimiento de un determinado compromiso adquirido. Dado lo anterior, encontramos en los diferentes modos de transporte los siguientes indicadores de cumplimiento. En el modo aeroportuario los indicadores se asocian a Indicador de Infraestructura Aeroportuaria Disponible, IAD. Este se relaciona con la operación del aeropuerto, mide nivel de uso, de servicio y estándares de calidad y su pago se realiza mensualmente una vez se evalúe el funcionamiento de la infraestructura disponible. Indicador de Disponibilidad de las Intervenciones, IDI. Este se relaciona con las obras ejecutadas y entregadas, para las cuales se miden niveles de uso, de servicio y estándar de calidad y su pago se realiza una vez termine el periodo de intervención, el cual será de 2 o 3 años, según indique el contrato. Exceptuando los eventos eximentes de responsabilidad frente a los cuales se puede tener una liberación de recursos vía compensación especial. De otro lado, en el modo carretero, los contratos de concesión de cuarta generación incluyen dentro de su clausulado la medición de indicadores de cumplimiento sobre la infraestructura construida de acuerdo con lo regulado en la sección 1.10 y 8 de la parte general del contrato de concesión. Índice de cumplimiento. Es el producto de la adición de los indicadores que resulta de la metodología dispuesta en el apéndice técnico 4. Sección 3.2 Deducciones por desempeño. A. La retribución del concesionario por unidad funcional será objeto de deducciones en función del cumplimiento de los indicadores previstos en el contrato y la consecuente afectación del índice de cumplimiento, según la metodología definida en el apéndice técnico 4 y en la parte especial del contrato. B. Las deducciones están sujetas a los límites previstos en la parte especial del contrato. Si las deducciones alcanzan esos límites, la ANI podrá dar aplicación a la sección 11.1 de la parte general trato, sin perjuicio de los derechos de los prestamistas. C. El valor correspondiente a las deducciones, tal y como dicho valor se determine en el acta de cálculo de la retribución, deberá ser trasladado por la fiduciaria de la subcuenta aportes ANI, de la subcuenta ingresos por explotación comercial y de la subcuenta recaudo peaje a subcuenta excedentes ANI, en el mismo momento en que se haga el traslado de la retribución respectiva, a la cuenta proyecto, al patrimonio autónomo, deuda o a los cesionarios especiales, según corresponda. Variables financieras para realizar modificaciones contractuales.
Las modificaciones contractuales son todos los cambios de las condiciones estipuladas inicialmente en el contrato y que pueden versar sobre el valor, el plazo o las especificaciones adicionales. En el modo portuario, de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha, para una modificación contractual desde el punto de vista financiero se deben tener en cuenta los lineamientos del documento COMPES 3744 de 2013, Política Portuaria para un País Más Moderno, que contiene la metodología de contraprestación vigente, así. Flujo de caja libre en dólares constantes, indicando el año base de cálculo de conformidad con las características del proyecto. Flujo de caja del proyecto que corresponde exclusivamente a las actividades que se llevarán a cabo en terrenos de la nación y por lo tanto deberá incluir todas las inversiones en infraestructura portuaria que reviertan a la nación al término del contrato. Ingresos, costos y gastos típicos de la construcción y administración del terminal y operación portuarios que se generen en esta área. El modelo financiero debe presentarse en medio físico y magnético, debidamente formulado, donde se incluya lo siguiente. Variables macroeconómicas, para observar la coherencia del modelo. Ingresos, desagregados por tipo de carga a mover, volúmenes por tipo de carga a movilizar, tarifas por el uso de instalaciones, etc. Egresos, discriminando los costos y gastos propios del proyecto portuario. Inversiones, debe contener un cronograma detallado con su ejecución a través del tiempo, donde se describa los capítulos de inversión con sus correspondientes ítems. Contraprestaciones, de acuerdo con los lineamientos expresados en el anexo 2 del COMPES 3744 de 2013 y Resolución 5394 de 2013. De otro lado, en el modo aeroportuario, no todos los contratos de concesión cuentan con un modelo financiero abierto para las partes, una de las herramientas que permite evaluar la viabilidad financiera de las posibles modificaciones contractuales que se presenten en el marco del contrato es la modelación de un flujo de caja libre en el que se evidencia que se conserva la rentabilidad pactada en el contrato de concesión, en caso de que haya pacto sobre este asunto, o las posibles adiciones en plazo en caso de que aplique. En cuanto al modo férreo, los contratos junto con sus anexos no podrán ser modificados sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la normatividad aplicable. Las variables financieras que se tienen en cuenta para realizar las modificaciones contractuales son valor del contrato o adición, valor del contrato, regulado por la Ley 1508 de 2011 para los proyectos de APP. Plazo, prórroga, es el tiempo del contrato, que se encuentra regulado por la Ley 1508 de 2011 para los proyectos de APP. Presupuesto desagregado, o económica, es el componente económico de la propuesta. Aplica a los contratos de obra e interventoría, no para los contratos de concesión. Salarios mínimos mensuales legales vigentes, con este se calcula el valor del contrato en salarios mínimos mensuales legales vigentes y el cupo de adición. Registro y apropiación presupuestal. Los contratos están sujetos a las apropiaciones presupuestales de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 de 1993. Garantías, de acuerdo con lo estipulado en los decretos 1079 y 1082 de 2015 y contractualmente. Intereses de mora. La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente créditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o lo que establezca el contrato. Finalmente, en el modo carretero, los contratos junto con sus anexos no podrán ser modificados sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la normatividad aplicable. Las variables financieras que se tienen en cuenta para realizar las modificaciones contractuales son valor del contrato o adición, valor del contrato, regulado por la Ley 1508 de 2011 para los proyectos de APP. Plazo, prórroga, es el tiempo del contrato, que se encuentra regulado por la Ley 1508 de 2011 para los proyectos de APP. Valor presente de ingresos por peaje. Representa el ingreso medido en valor presente y pesos del mes de referencia al cual acceden los concesionarios como cesión de los derechos económicos por el uso de la infraestructura concesionada. Aportes equity, corresponde a los aportes propios realizados por el privado para la ejecución del contrato de concesión. Monto mínimo del cierre financiero, responde al monto mínimo de deuda que deberá obtener el privado con el fin de ejecutar el contrato.
Es importante aclarar que cualquier tipo de modificación de las variables económicas del contrato deberá guardar relación entre las inversiones y los ingresos percibidos por los concesionarios, variables a tener en cuenta para la liquidación de contratos. En el modo aeroportuario, se tienen en cuenta las inversiones realizadas por los concesionarios, según los conceptos que se definan en el clausulado, y los gastos incurridos por este para el cumplimiento de las obligaciones pactadas ajustadas por una tasa de actualización según se establezca contrato, descontando los montos ya remunerados, así como posibles multas o montos por concepto de la aplicación de la cláusula penal que se encuentre en firme. De otro lado, en el modo carretero, las fórmulas de liquidación de los contratos de concesión se encuentran establecidas en los mismos, frente a los cuales se deben tener en cuenta las precisiones igualmente establecidas en los contratos. Para el caso de las concesiones de cuarta generación, las fórmulas de liquidación se encuentran establecidas en el capítulo 18 nuta del contrato de concesión. Dentro de ellas se encuentran BL valor de liquidación del contrato de concesión, BPIP valor presente al mes de referencia, y CEP índice de cumplimiento promedio. DIMM valor de las deducciones, así como de las multas, otros descuentos y obligaciones. OANIM obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo de la ANI. Otros. Finalmente, en el modo portuario y férreo no aplica el tema de fórmulas de liquidación de los contratos, información económica o financiera importante en la liquidación de los proyectos de cada uno de los modos de transporte. En el modo portuario, encontramos que para la liquidación de un proyecto portuario en los aspectos económicos y financieros se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Balance del pago de contraprestación, se debe realizar balance de los pagos efectuados por el concesionario a la nación y al municipio por concepto de contraprestación. Se aclara que el contrato de concesión portuaria no compromete recursos públicos. Balance de cumplimiento del plan de inversiones contractual, es el cumplimiento del plan de inversiones establecido en el contrato de concesión portuaria, bajo lo que debe tener en cuenta el ejercicio de imputación de inversiones realizados por las áreas técnica y financiera de la supervisión del proyecto. Saldos en libros de registro de contabilidad de la agencia, de acuerdo con los documentos de los reportes de inversión privada realizada por el concesionario. Patrimonio autónomo, se debe realizar el balance de los valores fondeados por la sociedad portuaria. De otro lado, en el modo aeroportuario debemos revisar la siguiente información. Estado de pago de la contraprestación aeroportuaria a sus beneficiarios. Estado de los fondeos a cargo del concesionario. Depuración de cuentas por pagar a la interventoría y pago de cualquier saldo por este concepto. Definición de los beneficiarios de los saldos de cada una de las subcuentas del fideicomiso y traslado de dichos saldos para la liquidación del fideicomiso. Revisión del informe de liquidación del fideicomiso. Definición de los saldos contables que deberán reportarse a la Aeronáutica Civil por concepto de bienes de uso público y propiedad, planta y equipo. Inventario valorizado. Bienes a revertir a la Aeronáutica Civil conforme sea soportado por la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios. De otro lado, para la liquidación de un proyecto férreo en los aspectos económicos y financieros se debe tener en cuenta lo siguiente. Pago ingresos férreos. Para el concesionario de la red férrea del Atlántico y los contratos de obra se revisará el saldo de las cuentas por pagar por concepto de los ingresos férreos, uso de vía, arrendamiento de inmuebles y material rodante. Balance de cumplimiento del cronograma y plan de inversiones, se refiere al capítulo del cumplimiento del cronograma y plan de inversiones establecido en el contrato de concesión y de obra pública, para lo cual se debe tener en cuenta la revisión técnica y de la interventoría en la supervisión del proyecto.
Patrimonio autónomo. Definición de los beneficiarios de los saldos de cada una de las subcuentas del fideicomiso y traslado de dichos saldos para la liquidación del fideicomiso. Revisión del informe de liquidación del fideicomiso. Depuración de cuentas por pagar a la interventoría y los contratistas por contratos de obra pública. Revisión del cumplimiento de cada una de las acciones contractuales y, en caso de que no se cumplan, la estimación de posibles perjuicios por el concesionario y/o contratista de obra. Finalmente, en el modo carretero, las variables que se deben tener en cuenta para la liquidación de los contratos de concesión se encuentran establecidas en el mismo contrato. Particularmente para los contratos de concesión de cuarta generación, las fórmulas establecidas en el capítulo 18 de la parte general del contrato mencionan las siguientes variables que deben de la fase o etapa en la que se encuentre el contrato. Valor de liquidación es el valor de la liquidación del contrato de concesión. Este valor está expresado en pesos del mes M más L, que corresponde al mes en que se suscriba el acta de liquidación del contrato. BPIP, valor presente al mes de referencia del BP. BPIPM, valor presente al mes de referencia del recaudo de peaje acumulado hasta el mes M, calculado con la fórmula contenida en la sección 3.4a de la parte general del contrato de concesión. Y CEP es el índice de cumplimiento promedio durante toda la vida de la concesión. Les de IPCE corresponde a los diferentes índices de precios al consumidor usados para el cálculo de la liquidación. Deudas y multas es el valor de las deducciones, así como de las multas, otros descuentos y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del concesionario, causados hasta el momento de terminación del contrato de concesión, expresado en pesos del mes M más L. TDI, tasa de descuento real expresada en términos de efectivo mensual y que para efectos de esta fórmula será la que se incluye en la parte especial. Siguiendo con el modo carretero, también se deben tener en cuenta las siguientes variables para la liquidación de los contratos. ARH son los costos durante el mes H, siempre que se trate de costos realizados hasta la terminación de la etapa de reversión, asociados con las actividades que haya realizado el concesionario con anterioridad al inicio de la fase de construcción y que hayan sido reconocidos por la Agencia Nacional de Infraestructura en pesos corrientes. Cláusula penal, si es el caso su aplicación, se haría conforme a la sección 10.5 de la parte general del contrato de concesión, siempre que no haya sido pagada por el concesionario, expresada en pesos mes M más L. Retribuciones, corresponde al valor de la retribución, incluyendo la compensación especial, cuando sea aplicable, ajustada en el mes H. TRM, tasa de cambio que se tiene en cuenta en caso de que la oferta económica del concesionario incluyera porción en dólares. DR, potenciales de recaudo reconocidos al momento de la liquidación. TE, tasa de descuento real expresada en términos efectivo mensual y que para efectos de esta fórmula será la que se incluye en la parte especial. Vale la pena mencionar que las siguientes variables también son importantes a la hora de liquidar los contratos carreteros. Ingresos. Corresponde al valor de los ingresos faltantes de percibir por el concesionario por concepto de recaudo de peaje. Aportes ANI e ingresos por explotación comercial por la ocurrencia de la causal de terminación anticipada. Costos futuros. Corresponde al valor de los costos dejados de erogar por parte del concesionario por la ocurrencia de la causal de terminación anticipada, expresado en pesos del mes M más L y descontados a valor presente con una tasa que refleje las condiciones de mercado asociadas al riesgo del proyecto. El valor de dicha tasa será determinado por las partes o por un tercero por expresa delegación de estas, teniendo en cuenta valores comparables en el mercado para actividades similares. En el caso en que las partes no logren acordar los costos o la tasa dentro de los 60 días siguientes a la ocurrencia de la causal, estos serán determinados por el amigable componedor. Insumos y trámites presupuestales para la consecución de recursos en la gestión contractual en el modo portuario. Es pertinente indicar que los contratos de concesión portuaria provienen de una iniciativa privada, donde se incluyen obligaciones contractuales como por ejemplo constitución de un patrimonio autónomo y fondeo de interventoría. Sin embargo, en algunos casos los contratos de concesión no cuentan con dichas cláusulas y se hace necesario solicitar un presupuesto.
en el cual se determinan las necesidades de la gerencia portuaria para la vigencia del año siguiente, el cual es remitido al área de planeación con los costos de las necesidades a contratar. Para la consecución de recursos en el modo aeroportuario, se requiere una estimación del valor de posibles obras a adicionar, así como de posibles faltantes para cubrir obligaciones para el pago de interventorías a cargo de la entidad. En el caso de afectaciones en los ingresos por decisiones del gobierno que puedan afectar el cobro de las tasas que generan los ingresos, la entidad deberá hacer el cálculo del posible déficit y presentar estas estimaciones, con intereses si aplica, para solicitar su incorporación en el presupuesto cuando éste sea el mecanismo de pago. Realizar la evaluación de las controversias en trámite. El valor de las pretensiones involucradas, las costas a cargo de las partes y la evaluación de la disponibilidad de recursos en el fideicomiso, previa viabilidad jurídica frente a su destinación, para que en caso de ser insuficiente solicitar su incorporación en el anteproyecto de presupuesto. De otro lado, en el modo carretero, con el fin de contar con los recursos para la ejecución de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad. Se requiere que desde la Vicepresidencia Ejecutiva se adelanten todos los trámites asociados a la programación del anteproyecto para cada una de las vigencias. Adicionalmente, una vez los recursos sean apropiados mediante decreto de presupuesto, estos deberán ser solicitados y ejecutados mediante el trámite de certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y aprobación de pago para que estos sean ejecutados en cada una de las vigencias. Por otra parte, en el caso de requerimientos de recursos adicionales, en el caso de afectaciones en los ingresos por decisiones del gobierno que puedan afectar el cobro de las tarifas de peajes, la entidad deberá hacer el cálculo del posible déficit y presentar estas estimaciones, con intereses si aplica, para solicitar su incorporación en el presupuesto cuando éste sea el mecanismo de pago, o para su inclusión en el plan de pasivos contingentes si el proyecto cuenta con este mecanismo. Finalmente, se debe realizar la evaluación de las controversias en trámite, el valor de las pretensiones involucradas, las costas a cargo de las partes y la evaluación de la disponibilidad de recursos en el fideicomiso, previa viabilidad jurídica frente a su destinación, para caso de ser insuficiente solicitar su incorporación en el anteproyecto de presupuesto. Para la consecución de recursos en el modo férreo, se requiere una estimación del valor a adicionar o adjudicar para los contratos de obra y de interventorías a cargo de la entidad, para los anteproyectos, planes operativos y vigencias futuras. También se debe realizar la evaluación de las controversias en trámite, el valor de las pretensiones involucradas, las costas a cargo de las partes y la evaluación de la disponibilidad de recursos en el fideicomiso, previa viabilidad jurídica frente a su destinación, para que en caso de ser insuficiente solicitar su incorporación en el anteproyecto de presupuesto. Información relevante en la ejecución financiera. Otras de las actividades que se realizan en los diferentes modos de transporte desde el área financiera misional son: modo portuario. Participación en los procesos de reversiones. Análisis contables como baja de activos, deterioro. Participación en reuniones del sector, por ejemplo, las referidas al nuevo COMPES portuario, en especial, para los análisis de una posible nueva metodología de contraprestación portuaria. Caducidad del contrato de concesión. Modo aeroportuario. Evaluación de posibles cesiones accionarias. Seguimiento al pago estos por parte de las concesiones. Competencias de los concesionarios para la negociación de contratos, ingresos no regulados. Seguimiento al reporte de información contable. Modo férreo. Participación en los procesos de reversión. Análisis contables como baja de activos, deterioro. Participación en reuniones del sector invías. Caducidad del contrato de concesión. Evaluación de posibles cesiones del contrato. Seguimiento al reporte de información contable. Modo carretero. Evaluación de posibles cesiones accionarias. Seguimiento al pago de retribución concesiones. Seguimiento al reporte de información contable y ejecución de recursos públicos en el PA.